Muy buenas noches, bendiciones para todos. Gracias por estar aquí una vez más. Esta es la red de plantación de iglesias del Caribe y una vez más nosotros tenemos esta convocatoria para hablar acerca de un tema que siempre nos es presente y emocionante, una aventura. Hablamos de la plantación de iglesias. Y primero, para los que nos visitan por primera vez, se conectan con nosotros por primera vez, solamente les cuento que la red de plantación de iglesias del Caribe funciona acá en República Dominicana bajo los auspicios de City to City, que es una organización global que impulsa un movimiento del evangelio y esto se traduce en plantación de iglesias, entre otras cosas que podríamos explicar más adelante. Acá en la República Dominicana hacemos este tipo de encuentros, también los hacemos presencialmente. Hace apenas 15 días, nuestro último encuentro fue presencial y este lo estamos haciendo virtual porque, bueno, la gente nos sigue reclamando que retomemos los encuentros virtuales. Además, tenemos la incubadora, que es nuestro espacio para entrenar a pastores, plantadores, iglesias que quieren plantar iglesias, que se quieren reproducir, que se quieren multiplicar. Así que tenemos este espacio para entrenamiento. Actualmente tenemos unos 15 hermanos que están cursando la incubadora, hermanos de diversas congregaciones, y estamos teniendo un tiempo rico de enseñanza, aprendizaje. Estamos originando esta llamada desde Santo Domingo, en la República Dominicana, y bueno, pues es un placer tenerles de vuelta para los que siempre se conectan con nosotros y para aquellos que están por primera vez, bienvenidos. La dinámica de este encuentro, les explico brevemente. Nuestro invitado de hoy va a hacer una exposición de unos 30 a 35 minutos y posterior a ello, entonces tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Es decir, que si usted tiene una pregunta, de hecho, la puede ir escribiendo mientras transcurre la presentación en la caja de conversación, en la caja de comentarios o en el chat de aquí mismo de Zoom, o simplemente la guarda y la hace en su propia voz al final. Mientras esta presentación ocurre, por favor, mantenga su micrófono apagado, muteado, para que podamos tener esta llamada con fidelidad. Posterior a esto, entonces, esta llamada será subida a nuestro canal de YouTube, Vive la Iglesia, y estará disponible para todos. Les enviaremos el link de la misma manera que le hemos enviado esta invitación. Así también estará disponible en nuestra página de Facebook de la Red de Plantación de Iglesias del Caribe. Esto será en unas horas posterior a este encuentro. Así que muchas gracias a todos por estar acá. En nuestro encuentro pasado hablamos acerca de por qué plantar iglesias y estamos tratando de seguir una secuencia de temas en este sentido. Así que hoy respondemos la segunda pregunta. Es qué tipo de iglesias debemos plantar. Si bien es cierto que la expansión del evangelio pasa por la plantación de nuevas iglesias, entonces, ¿qué tipo de iglesias debemos plantar? Nuestro invitado de hoy, el pastor Esdras Kelly, pastor de Templo La Trinidad de Asambleas de Dios y parte de nuestro equipo aquí en la República Dominicana, está preparado para responder esta pregunta y, bueno, desarrollar este tema que espero que sea de edificación para todos. Bienvenido, mi hermano Esdras. Gracias una vez más por hacer parte de esta convocatoria. Adelante. Muchas gracias, mi querido Francis, y muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que se conectan a esta llamada de Zoom para eh, trabajar este hermoso tema en un breve tiempo y ver algunas consideraciones bíblicas acerca del tipo de iglesia que nosotros debemos plantar. Pero antes, déjenme tratar de compartir mi pantalla. ¿Sí?
verificar si se Listo, ahí ve. está. Sí. Perfecto. Y tal como Francis anunció, el tema que vamos a trabajar en esta noche es qué tipo de iglesias debemos plantar. Ah, sabemos que la población de iglesias está decreciendo en muchas partes del mundo, especialmente en Europa, incluso en los Estados Unidos, de donde nos llegó el Evangelio aquí a Latinoamérica. Pero en nuestro país y en muchas partes se siguen plantando iglesias, pero muchas de ellas no son iglesias saludables, como podríamos llamarle. No son iglesias que contribuyen a la transformación ni al establecimiento del reino de Dios en nuestro mundo, en nuestra tierra, especialmente en el ámbito latinoamericano. Entonces se requieren iglesias centradas en el Evangelio, iglesias con estructuras que le permitan pues extenderse, pero no solamente extenderse, sino también ser de bendición a su comunidad. Necesitamos plantar iglesias transformacionales. Ahora bien, todo esto ocurre, ¿verdad?, dentro de un contexto. eh, y yo quiero basarme en el capítulo 2, que no lo voy a leer, no voy a leer la cita bíblica porque es harto conocida de todos. Hechos capítulo 2 del verso 40 en adelante, el sermón de Pedro en la plaza el día del Pentecostés, y cómo surge allí la iglesia a partir de ese momento, aunque John Stott dice que la iglesia surgió 4000 años antes, eh, pues con el antiguo Israel, donde Dios llamó a un pueblo, llamó a un hombre y buscó la forma de establecer una cultura distinta. No obstante a eso, nosotros sabemos y consideramos que la iglesia, como iglesia de Jesucristo propiamente dicho, nace el día de Pentecostés. Entonces, ¿cuál es el contexto de esa iglesia? A Pedro le dice a sus oyentes, sean salvos de esta perversa generación. Es una generación corrupta, una generación que estaba llena de diferentes tipos de males. Y señores, quiero decirles que los males persiguen a la humanidad de una generación a otra, de una cultura a otra. Una generación es una cultura. Hoy se reconocen diferentes tipos de generaciones, generación Z, generación de cristal, y hay algunas características, por ejemplo, en nuestro país que forman parte de la cultura latinoamericana y en nuestro caso dominicana, pero hablamos de la cultura urbana, que es una subcultura. Hablamos de los popis aquí en nuestro país, que es una subcultura que habla acerca de la gente que tiene cierto a, a nivel económico, pero que también le gusta el jangueo, le gusta la calle. Otra subcultura en la que nosotros trabajamos, pues eh, se habla de los guau guau guau, y los dominicanos saben a qué me refiero. Son las antípodas de los popis. Bueno, está la cultura del privity, ¿verdad? Que son fiestas de cierta clase, de la clase media alta. Está el teteo, que son las fiestas de la clase baja. Y está la cultura del cuerpo, que es transversal a toda Latinoamérica, de las mujeres estar bellas, de hacerse cirugías estéticas, de los hombres, estamos inmersos en esa cultura del gimnasio y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es nuestro ambiente y es nuestra cultura. Y Pedro en su momento le dijo a aquellas personas, sean salvos de esta generación que busca todo lo que no es el reino de Dios ni lo que es su justicia. Entonces, las iglesias que vamos a plantar tienen que tener una respuesta a nuestro contexto cultural de manera necesaria. ¿Y cuáles son las características entonces y funciones de la iglesia bíblica? ¿Cuáles son?
Bueno, pues la iglesia bíblica, pues la que Pedro fundó y junto con los apóstoles fue una iglesia que educó y entrenó a sus miembros. Es una característica indispensable para una iglesia que impacta a su comunidad porque se forma, se entrena para hacer la voluntad del Señor. Y aquí en el capítulo 2 en el verso 42 dice claramente que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en las enseñanzas continuamente, era algo intencional, era un entrenamiento, y eso es importante tomarlo en cuenta cuando plantamos iglesia. La formación bíblica debe ser algo que se da porque se planifica, no debe ser algo que se genere espontáneamente. La formación bíblica contextual. Además de eso, la iglesia de ese momento, del momento de Pedro, fue una iglesia que reunía a sus miembros constantemente. Cada día ellos, pues, en las casas y en el templo, es decir, de manera formal y de manera informal, ellos se reunían. Yo estoy seguro que ustedes también piensan, igual que yo, que luego de la pandemia mucha gente se retrotrajo de la congregación, de la reunión de los santos. Pero la iglesia primitiva, una de sus características principales es que se reunía constantemente. Pero también la iglesia procuraba que sus miembros se mantuvieran en ese apoyo mutuo, eh, en un apoyo mutuo que genera compañerismo, que genera vida al estar los hermanos en contacto unos con otros de manera constante en el ámbito del espíritu del amor de Cristo. Eso es fundamental para la iglesia y la iglesia primitiva así pues lo demostró. Entonces, eh, en el verso 44, aquí claramente dice que perseveraban juntos, los que habían creído estaban juntos. Eso es una característica indispensable de una iglesia que prospera en cualquier ámbito. Pero también la iglesia se reunía en grupos pequeños, se reunía en grupos pequeños y también se reunía en grupos grandes. Es decir, tenemos reuniones formales y reuniones informales. No fue una iglesia que se desentendió de los templos, aunque nosotros animamos los movimientos actuales de iglesia en casa, ese reconocimiento a la iglesia primitiva. También destacamos el hecho de que la iglesia primitiva se reunía en el templo. Entonces, estas características eh, y funciones tenía la iglesia primitiva, pero hay más, hay más. La iglesia primitiva también practicaba el sacramento, la mesa del Señor, la comunión. El término el partimiento del pan eh, evocaba no solamente la comunión del ágape de la comida, sino también ese momento especial que se daba dentro de esos momentos de compartir como iglesia, como comunidad, ocurría el partimiento del pan, que era el momento en que rememoraban y conmemoraban el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro elemento característico que también forma parte de las funciones de una iglesia eh, transformacional es el tiempo de oración. La iglesia primitiva pasaba mucho tiempo en oración. Ahí lo indica claramente. En el capítulo, en el verso 42, indica que en las oraciones la iglesia se enfocaba con una regularidad diaria. No era cuestión de una vez a la semana como lo hacemos nosotros. Las oraciones comunitarias de la iglesia primitiva eran constantes y creo que esto es
parte de lo que le dio a la iglesia primitiva esa, esa fuerza que necesitaba y que produjo los resultados que nosotros hoy veneramos. Entonces, otro aspecto de esa iglesia era la administración comunitaria de los bienes, de los recursos, por lo menos dentro de la misma comunidad, ¿no? En principio, atendían las necesidades internas y eso es un aspecto sumamente fundamental para que una iglesia alcance cohesión y, y pueda verdaderamente ser relevante en su comunidad. Una iglesia abierta, una iglesia que colabora, una iglesia que está pendiente de las necesidades de los demás. Y en esto, para formar una iglesia como esta, hay que promover la generosidad. En este momento de la iglesia primitiva, eso se dio espontáneamente, pero hoy que estamos en otro momento de la iglesia, eso hay que promoverlo, eso hay que enseñarlo y la recomendación es a enseñarlo desde el inicio de la plantación. Que los hermanos reconozcan la bendición en contribuir económicamente para los demás, los que padecen necesidad. Entonces, otro elemento que menciona el pastor Tim Keller sobre una iglesia que transforma su comunidad es el elemento del poder. Este es un elemento interesante porque nos mete de lleno en la gracia del Espíritu Santo manifestada en el seno de la iglesia como una característica de una iglesia viva. El hermano John Stott también en su libro Señales de una iglesia viva menciona este elemento que debe tener la iglesia y que hay que procurar. Hoy día eso se discute mucho acerca de los carismas y de cómo estos deben o no ponerse en evidencia en la iglesia, pero la iglesia que estamos estudiando en el día de hoy nos indica con una claridad meridiana que la manifestación del Espíritu Santo en señales, en prodigios, en sanidades, pues es un elemento que bendice a la iglesia y es un testimonio vivo para que los incrédulos puedan uh, conocer a Jesús. No es un show de poder, sino que es un testimonio para que ellos crean en el Señor Jesucristo. Y otro elemento que también nos llama mucho la atención en este pasaje bíblico es que había un espíritu de gozo, de alborozo, de alegría. Era una comunidad contagiosa. Era una comunidad conocida por su gozo, por su alabanza, por sus expresiones de alabanza al Señor. Y más abajo dice, pues, en el verso 47, que tenían el favor de todo el pueblo. Qué interesante. ¿Cómo el pueblo se dio cuenta de este tipo de manifestación que estaba ocurriendo? Bueno, veían las expresiones de gozo, la gente movilizándose, vidas siendo transformadas, siendo tocadas. Entonces, estos son aspectos importantes que, que traen visibilidad a la obra del Señor, traen visibilidad a la iglesia de Cristo. Entonces, um, vamos a ver ahora cuáles son los signos vitales de una comunidad llena del Espíritu, dado a que la iglesia es la comunidad del Espíritu. Y entonces de estos elementos que nosotros vimos, acabamos de ver así a prima facie, vamos a elegir cinco elementos que son conocidos en la eclesiología latinoamericana. Algunos lo denominan pesca, ¿verdad? Porque son los cinco elementos del ministerio, que son
proclamación, enseñanza, compañerismo, eh, adoración, discipulado. Bueno, el discipulado es la misma proclamación, pero aquí hay estos 5 elementos que también los trabaja el doctor Christian Schuer en su libro Desarrollo Natural de Iglesia, y son elementos que no deben faltar en una plantación, en una iglesia. Son elementos que debemos de establecer desde el inicio para que sea una iglesia transformacional, para que sea una iglesia viva como comunidad del Espíritu. Y el primero es la enseñanza o el discipulado. En este aspecto trabajamos la profundidad teológica. Eh, ya vimos que esta comunidad se enfocó en enseñar de manera intencional la palabra de Dios. Esto es un aspecto importante porque lo que nosotros hacemos, nuestra cosmovisión como personas, depende de nuestra teología. Si tenemos una cosmovisión clara, bíblicamente fundamentada, entonces nuestras expresiones de trabajo, nuestras expresiones de salud, nuestras expresiones de convivencia, nuestras expresiones culturales van a ser también transformadas a través del poder de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia primitiva tenía un alto compromiso con el aprendizaje. Y en esto es importante destacar que la vida llena del Espíritu no está en contradicción con el intelecto. Hay algunos hermanos, algunas iglesias que descartan el hecho de que una iglesia viva en el Espíritu pueda al mismo tiempo ser una iglesia instruida e instructora, una iglesia que traiga, traiga sanidad y traiga vida a través de la enseñanza. Oh, me moví. Bueno, pero nosotros sabemos que la enseñanza de la Escritura es básica, es fundamental para que la iglesia se forme desde el principio sobre unos cimientos que traigan vida y transformación a la comunidad, vida y transformación a las comunidades. Así que otro aspecto importante en este mismo rubro de los 5 elementos vitales para una comunidad llena del Espíritu es, a ver si esto me ayuda, compañerismo. La iglesia primitiva desarrolló un fuerte compromiso con la, la asistencia a los hermanos, con la conexión vital. Y esto destacó rápidamente, ya que la comunidad veía, como dice una canción de Marcos Vidal, que decían, ved cómo se aman. Esa expresión de amor que impregna la comunidad de fe es lo que verdaderamente produce no solamente vida al interior de la iglesia, porque Jesucristo dijo, sean uno como el Padre y yo somos uno, sino que también es un testimonio. Es un testimonio para que los que no conocen al Señor, pues puedan acercarse. Entonces, estas expresiones de conexión eran diarias. Hoy no tenemos quizá la oportunidad de tener este nivel de, de regularidad o de frecuencia en las expresiones de compañerismo. Sin embargo, la iglesia primitiva, eh, con una regularidad impresionante, se desbordaba a acompañar a los hermanos, a los nuevos conversos, y esto le daba a ellos la favorabilidad del pueblo. La gente veía la vida que emergía de estas reuniones, de estas conexiones, eh, y no era una conexión superficial, sino que justamente cuando hablamos ahorita de la administración de los recursos, era un compromiso comunitario. Como dice a Robert Guerrero cuando habla del principio de 5 y 2,
Es cuestión de que la misión se hace con lo mío y con lo que tengo, se hace con lo nuestro, sin esperar a veces pues recursos externos. La comunidad fluye en generosidad para que nadie se quede afuera, para que nadie se quede excluido. Y eso hace que tengan las cosas en común y que la vida se manifieste a través de la comunidad. Es importante que se plantee desde el principio en nuestros espacios de plantación para que sea como un principio rector, el compañerismo. Hay una debilidad en la iglesia de manera recurrente, y es que los nuevos conversos normalmente llegan a la iglesia, llegan a la comunidad, reciben a Jesús, pero muchas veces incorporados, no son incorporados al cuerpo, porque penosamente se espera que regresen el otro domingo y que ellos pues se conecten espontáneamente con la iglesia. Pero no suele suceder de esa manera, sino que lo que establece la palabra de Dios y lo que hemos estado mirando aquí en Hechos capítulo 2 es que una iglesia transformacional, la iglesia que nosotros debemos plantar, debe conectar a las personas, debe incorporarlo de manera dinámica, de manera creativa, de manera intencional, debe crear nexos con los nuevos creyentes, los nuevos conversos. Una persona que llega a la iglesia y no conecta personalmente con alguien dentro, es una persona que probablemente no regrese. Pero si alguien le tomó su teléfono, si en esa semana alguien le llamó, en nuestra iglesia tenemos un sistema de atención a visitas y a nuevos que incluye 3 pasos. El primero es, bueno, después que obviamente se le toman los datos cuando la persona llega a la iglesia, pero esos datos van a una persona que le hace la primera llamada, que es la secretaria de la iglesia. Y después de eso, en la semana o en la próxima semana, la líder, si es una mujer, si es un hombre, si es un joven, el líder de ese colectivo al que pertenece a esa persona, debe hacerle una llamada también a esa persona. Y entonces, el pastor también, por último, le hace una llamada a esa persona. Entonces, con ese nivel de seguimiento, lo que pretendemos es simplemente tratar de que no quede por parte de, de la iglesia que una persona no continúe caminando en el camino de Cristo. Las personas llegan a la iglesia por diferentes razones, motivos y en diferentes circunstancias y precisan, en la mayoría de los casos, precisan de una mano extendida, de un abrazo, precisan de una conexión, porque ustedes saben que la iglesia es una comunidad sanadora. Y siendo así, eh, todos llegan por algo a la iglesia. Normalmente es por un dolor, por una necesidad, por una carencia. Entonces, la iglesia debe estar pendiente desde sus inicios en conectar a cualquier persona nueva que llegue al cuerpo de Cristo, a la comunidad de fe. Entonces, este es el segundo signo de una iglesia llena del Espíritu, una iglesia transformacional que crece y que avanza. El tercer signo sería, entonces, eh, la adoración. Y la adoración es tan vital porque es lo que hacemos. Servimos a un Dios que es Rey, que es Señor y que es digno de suprema alabanza. Entonces, eh, aquí Lucas relata que esta comunidad se dedicaba continuamente a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. Ya dijimos que se reunían corporalmente, se reunían
físicamente y se reunían corporativamente, buscaban la forma de estar presencialmente juntos y eso es importante destacarlo. Y esta es la liturgia, ¿verdad? Donde se parte el pan, donde se disfruta de la comunión, donde se practica la oración, donde se recibe la enseñanza de la escritura de una forma ordenada, estructurada, sistemática. Este es el espacio de la adoración. Una adoración gozosa, una adoración jubilosa que, que se da tanto en el grupo pequeño como en el grupo grande. Ya destacamos que la iglesia primitiva tenía esos dos espacios simultáneamente, donde algunos días iba a los hogares y normalmente en el día sábado pues iban al templo. Pero tanto en un espacio como en otro, ese flujo de vida del espíritu era constante. Y eso era lo que hacía que la gente tomara en cuenta a esa comunidad de fe. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Están contentos? ¿Están gozosos? ¿Lo están disfrutando? La comunidad de fe, la iglesia, es un lugar para disfrutar. Es fiesta. La iglesia es fiesta. La iglesia es para celebrar a Cristo. La iglesia es para celebrar la amistad. La iglesia es para celebrar que un hermano recuperó su empleo, que una hermana recuperó su salud, se sanó. La iglesia es para celebrar y para dar gracias al Señor. De manera que eso es importante, eso es importante que, que nosotros tomemos esos aspectos en cuenta. Bueno, ¿quién está jugando en el pasado? Está este detalle de la presentación. Bueno, entonces, ya vimos la primera señal de una iglesia, una comunidad llena del Espíritu, una comunidad transformacional, que es el discipulado, la enseñanza. Vimos ese elemento tan importante, que es el compañerismo. Vimos el tercer signo, que es la oración. Y el cuarto signo de una iglesia eh, transformacional que crece, que se arraiga en una comunidad para producir frutos para Dios, es el evangelismo. La iglesia no pudo hacerlo sin un evangelismo dinámico, sin un evangelismo tesonero. A veces esta parte es muy descuidada en las comunidades de fe, las iglesias, eh, porque pensamos que quizá la gente va a llegar, pero el mandato bíblico es ir a buscarlos, es ir donde están. Fue lo que hizo Jesús. Y fíjense cómo el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés a los que estaban reunidos, pero a mí me late que la intención no era únicamente llenar los que estaban reunidos en el aposento alto, los 120, como alcanzar a los que estaban en la plaza, que eran miles en la plaza contigua, en la plaza que estaba ahí abajo. Entonces, el Espíritu Santo salió, eh, llenó y después hizo que la palabra saliera y después hizo que la gente se acercara y después hizo que Pedro saliera a donde estaban ellos y les dijera la buena noticia de Jesucristo. Entonces, este evangelismo de la iglesia primitiva también era diario. Señores, era una frecuencia que quizás nosotros no vamos a poder alcanzar, pero eran incisivos, eran determinados. La iglesia primitiva estaba todos los días en la calle y es nuestro modelo. Quizás podamos decir, bueno, nosotros no podemos hacerlo diario, pero es el espíritu de la práctica, ¿no? Es la intención, es la motivación, eh, de manera que la plantación esté fundada sobre
una inspiración del Espíritu para ir y compartir el Evangelio, las buenas noticias con aquellos que no son salvos. Ese es el punto principal, el punto neurálgico de la iglesia, de la plantación. El amor por las personas que todavía no conocen al Señor, que todavía no son creyentes. Entonces, eh, cuando llegamos donde están ellos, ellos pueden ver que estamos interesados y no es por nosotros, es lo que el Espíritu puede hacer a través de la palabra que nosotros podamos compartir con las personas. Y eso es el evangelismo. Es un acto carismático donde nosotros compartimos la palabra, buscamos ocasiones especiales, somos creativos, generamos y hacemos espacios de tiempo para que las cosas ocurran y por vía de consecuencia, entonces el Señor añade cada día a la iglesia lo que han de ser salvos, que es el resultado del evangelismo, que el Señor añada cada día a la iglesia lo que han de ser salvos. Ese es un trabajo eh, que se hace de manera intencional y de manera continua. El quinto elemento, el quinto signo de una iglesia llena del Espíritu es el servicio comunitario. La iglesia primitiva integró tanto la palabra como la acción. Y nosotros hemos hablado por años acerca de los peligros de la espiritualidad escapista, donde la gente pues se conecta con lo celestial, pero se desconecta de lo terrenal, de lo vivencial, de lo cotidiano, del aquí y el ahora. Pues la iglesia primitiva no, ellos pudieron conectar perfectamente y en armonía su prédica, su mensaje, con una praxis que era consecuente, ya que la práctica de nuestra fe es lo que verdaderamente produce gloria al nombre del Señor. Entonces, la iglesia necesita estar todo el tiempo en misión, no solamente llevando la palabra, pero también conectándose con las necesidades de las comunidades. Y en eso muchas iglesias son ejemplo de cómo se debe hacer, cómo se debe la iglesia conectar a la comunidad para ganarse ese derecho de ser oídos, de ser escuchados, porque están cuando la comunidad lo necesita. Siempre se hace la pregunta, ¿qué diría la comunidad si la iglesia desaparece en un momento? Eh, Sería bueno que dijeran, óyeme, pero ¿dónde se fueron la gente que nos brindaban el servicio de salud? ¿Dónde están la gente que nos brindaban el agua limpia, potable, a bajo costo? ¿Dónde está la gente que nos daba la educación, que nos ayudaba a canalizar los problemas de la comunidad, los problemas del barrio? Entonces, es esa iglesia encarnacional la que produce transformación, cambia el significado de lo que es vivir en la tierra, porque la iglesia es un piloto del reino de Dios en la comunidad. La iglesia es lo que el reino de Dios quiere llegar a ser en la comunidad. Entonces, aquí está cómo, aquí está cómo, y estos son los signos vitales de una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que enseña la palabra de Dios y solo la palabra. Es una iglesia que desarrolla un compromiso con el compañerismo, con su gente. Es una iglesia que está comprometida con una adoración significativa y gozosa que glorifica al Señor y llama la atención de la gente. Es una iglesia que practica el evangelismo de manera intencional y decidida, evangelismo dinámico, y es una iglesia que tiene un fuerte compromiso con su comunidad. Entonces, esta es la recomendación de la red de plantación de Iglesia del Caribe para describir como una ruta para una iglesia transformacional que sea impactante,
que echa raíz en su comunidad y que brinda un servicio que glorifica al Señor y atrae a otros a su reino. Quiero animarte a que si ya has comenzado una plantación, puedas adherir a estos principios y formarlo parte del ADN de tu filosofía institucional y ponerlo donde todo el mundo lo vea para que todos en tu equipo se comprometan con esta visión. Así que gracias por escucharme, buenas noches y muchas bendiciones. Muy bien, muchas gracias, Pastor Esdras Kelly. Excelente presentación esta noche alrededor de la pregunta, ¿qué tipo de iglesias debemos plantar? Y nos ha dejado, bueno, una especie de hoja de ruta para la filosofía del ministerio, para el diseño ministerial de nuestras iglesias, para los plantadores especialmente, y bueno, para aquellos que también tienen pensado revitalizar sus iglesias y reconectar con la esencia misma de ella que encontramos en las escrituras. Como había dicho anteriormente, luego de esta presentación del pastor Esdras, tenemos unos minutos para hacerle preguntas a Esdras. Si quieres interactuar con él, este es el momento para hacer preguntas en tu propia voz o escribirla en el chat. Pero antes de eso, yo les voy a pedir un favorcito. Mantenga aún su micrófono cerrado. Les voy a pedir que por favor abra su cámara para ver si le podemos hacer una foto a todos aquí. Abra su cámara rápidamente mientras hacemos tomamos una captura de pantalla, ¿verdad? Para que quede el testimonio de lo que estamos aquí conectados en este día. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, se ven. Continúen. Hay muchos que todavía no han abierto sus cámaras. Esto es rápidamente, no tienes que dejarla abierta posteriormente. Nos agradará tener una imagen para nuestros archivos. Em, Mientras te preparas para hacer tu pregunta, Esdras está listo para escucharte o para leer la pregunta en el chat. Les recuerdo a todos que esta llamada está siendo grabada y posteriormente será colocada en nuestros canales de difusión, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, y usted podrá repetir eso, replicarlo con su grupo de líderes. Usted podrá volver a verlo perfectamente y compartirlo con otros. Bien, entonces damos paso a las preguntas. Si tienes preguntas, por favor, puedes levantar tu manito ahí mismo o simplemente indicarme. O si deseas escribirla en el chat, pues perfecto, la leemos y escuchamos respuesta. Adelante, hermanos. Esteban, Esteban Marín, Sí, adelante. buenas noches, Dios le bendiga. Distinguido Esdras, mi amigo y hermano de toda una vida. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Viendo y agradeciendo también la introducción muy acertada que hiciera nuestro hermano, en el contexto en que vivimos alrededor de nuestras ciudades y el análisis que hemos hecho de la iglesia primitiva, o la primera iglesia, que es el modelo que todos debemos seguir para plantar una iglesia saludable y transformadora, ¿no? La, la, no sé hasta dónde hemos evaluado cómo Pablo en las ciudades gentiles, básicamente las principales ciudades que tuvo que levantar iglesias en esas comunidades, en un contexto muy diferente o un contexto diferente al que tuvo la iglesia en Jerusalén. Y, y viendo el contexto nuestro actual, o sea, una iglesia de ciudad en la que vivimos, además de tomar esos elementos para aterrizar esos principios de la pesca, ¿cómo pudiéramos tener algunos tips prácticos? Viendo ya como Edra, que es una persona que tiene una experiencia enorme a nivel de iglesia en ciudad y ahora en Santo Domingo, usted mismo, ¿cómo pudiera ayudarnos a nosotros, en el caso mío, que vengo de pastorear iglesias rurales,
y que estoy ahora iniciando una iglesia en una ciudad aquí en Barahona, algún tips puntual para tomarlo en cuenta en la iniciativa de plantar una iglesia saludable aquí y transformadora. Bueno, la adaptabilidad creo que fue uno de los aspectos que llevaron a Pablo a ser exitoso en diferentes contextos, porque se tuvo que mover a diferentes lugares, a plantar iglesias. Cada lugar tiene sus características. Sin embargo, en la red de plantación del Caribe, nosotros promovemos que se comience con grupos pequeños, se comience con invitando a la gente a tu casa, a los del sector, a compartir un café, a escuchar sus inquietudes, a hablar sobre cualquier tema y generar ese nivel de conexión. Yo pienso que eso sería fantástico para comenzar una plantación. En las antípodas está el método tradicional de alquilar un local y comenzar a dar cultos. Eh, Respetamos ese método, pero no es el que compartimos porque los resultados quizá no sean los esperados. Así que a comenzar conectando a las personas en donde están con sus intereses y saber lo que quieren, lo que piensan, y desde ahí comenzar a plantearle la buena noticia, me parece que sería como algo bueno para comenzar, María. Además de que, como apunta Esdras, el método convencional de alquilar locales, comprar sillas y esas cosas sale más costoso. Entonces, una iglesia que está, especialmente si la iglesia está iniciando y tú lo colocas encima de esa frágil plantación, un presupuesto alto, ya tienes un problema. Estás deteniendo su crecimiento, ¿no? Eh, Así que una iglesia cuando está iniciando, el pastor Esdras lo mencionó, creo que el segundo o tercer signo, necesita mucha comunidad, mucha relación. Eso es compañerismo, eso es coinonía. Y eso, pastor Esdras, se logra más en grupos pequeños que se reúnen en casas alrededor de una comida, en plazas, en patios. Toda esa sinergia que se da haciendo comunidad es vital para que la iglesia pueda despegar. Eh, Perdón por meter la cuchara ahí. No, perfecto. Ah, adelante Gracias, con, excelente. ¿cómo no? Adelante con sus preguntas. Si tienen más preguntas, por favor. Bueno, el pastor Pierre Philippe escribe, recordando los tiempos aquellos de Compas 90, sería bueno que pudiéramos tener una convocatoria de muchos líderes que están iniciando obras y tener ese tipo de conferencia, los signos vitales de una iglesia llena del Espíritu Santo. Ok, es un comentario. Gracias, pastor Pierre Philippe, pastor de la Iglesia Cristiana Reformada y director ejecutivo de la Liga Bíblica. No recuerdo si ese es el cargo correcto, pero el hombre de la Liga Bíblica. Materiales para evangelismo, Biblias, conéctese con Liga Bíblica. El pastor Alfredo Forans, nuestro hermano cubano que está en San Antonio, Texas, escribe, es muy importante los fundamentos que se establezcan al iniciar una iglesia, ya sean métodos bíblicos o cuestiones de estrategias o de filosofía de ministerio. Los fundamentos que se establezcan se van a quedar para siempre. No sé si tienes algún comentario extra. Gracias, Pierre Philippe y Alfredo Forans. No, justamente es lo que establecíamos, que los principios fundacionales de la iglesia son sumamente eh, importantes. Es decir, hay que comenzar desde el principio con un esquema definido, si se puede, ¿no? Si se tiene la oportunidad como esta del entrenamiento, de la capacitación, comenzar con un esquema definido, estableciendo fundamentos sólidos y saludables, entonces el resultado va a ser iglesia saludable. Así es. Hay un material muy bueno que habla de iglesia y espacios de pertenencia, iglesias y terceros lugares también.
alrededor de los grupos pequeños y qué tipo de grupos pequeños son vitales. Hay todo un trabajo sociológico que hizo un sociólogo norteamericano, que parte de una serie Friends que se hizo hace mucho tiempo, y él analiza el impacto de ese tipo de grupos. Y entonces hay una aplicación que se hace de eso para las iglesias. María Yorladi, creo que es la hermana que está conectada desde Colombia. No sé de qué ciudad de Colombia, pero bienvenida, hermana. Dice, iglesias de bajo costo y alto impacto. Los grupos pequeños son relacionales y establecen vínculos profundos. Perfecto. El pastor Mario Perfecto. Matos, perdón, Esdras. No, quería saludar a María Yorladi que nos visita desde Armenia, Colombia. Ah, qué bien. Bendiciones, hermana. Gracias por estar aquí. Mario Matos, de Sinergia, que es uno de nuestros socios, colaboradores, eh, dice, excelente presentación, Pastor Esdras. Pregunto, además de conocer y tratar de implementar estos elementos para una iglesia saludable, ¿qué tan importantes son elementos como tener una visión clara, conocer su contexto y tener pasión, amor por la comunidad, la gente? No, definitivamente tener una visión clara es lo primero, porque la visión te va a dar la apertura para seleccionar los elementos constitutivos de la plantación. ¿Qué quieres lograr en el contexto en el que te encuentras, en el que quieres plantar? Eh, y para eso es bueno comenzar entonces con el fin en mente. En muchas iglesias tenemos una declaración de visión única, una sola declaración de misión. Por ejemplo, el Templo de la Trinidad tiene una declaración que es la única que tiene en ese aspecto de misión y visión, que es alcanzar nuestra comunidad y mundo para Cristo, sirviendo con amor y de manera integral a todos por igual. Y eso guía el quehacer de la iglesia desde el principio hasta el fin, junto con un enfoque estratégico trinitario también. Entonces, todo eso es bueno definirlo, tomando en cuenta el contexto en el que se va a trabajar, y creo que eso puede ser muy positivo. Sí. Gracias, Mario. Mario agregó también a cómo se pueden cultivar estos últimos elementos. Supongo que los elementos que él mismo incluyó en la pregunta inicial. Dice que cómo se pueden cultivar esos elementos. Sí. Mario, no sé si quieres aclarar algo para Esdras. Sí, gracias, Francis Esdras. El tener una visión, bueno, definir una visión puede conllevar un proceso, ¿no? Porque aunque sabemos que el propósito, la meta es plantar la iglesia, pero cada iglesia es única. Y como bien decía Esdras con respecto a su contexto, la iglesia se planta para alcanzar a un contexto específico, un contexto geográfico, cultural, socioeconómico. Entonces la visión no puede estar divorciada de esto. Por eso yo preguntaba, ¿cómo se puede, cuál sería el proceso para uno llegar a ese punto de clarificar, definir la idea? Yo hablaba también del elemento de conocer la comunidad. ¿Se puede conocer la comunidad con una sola visita? Hablo de amar a la comunidad, de desarrollar pasión por la comunidad. A veces comenzamos una iglesia en un lugar que ni conocemos ni amamos. A lo mejor nuestro concilio nos envió allí, pero no hay una pasión por ese lugar, no hay una pasión por la gente. Entonces, uno puede comenzar por admitir que esas cosas no existen. Y por eso yo preguntaba, ¿hay una forma de cultivar estos antes de arrancar? Bueno, Mario, yo pienso que la iglesia debe ser encarnacional. Y eso convoca algunos elementos importantes que ya tú lo mencionaste, como el amor por esa comunidad. Tú no puedes encarnarte en algo que tú no amas, que tú simplemente vas porque te asignaron, como tú dices. Eh, entonces, la visión se define a partir de los elementos característicos de ese entorno, y entonces tú necesitas estar ahí. A nosotros, cuando estábamos aprendiendo sobre este tema, nos enseñaron que debíamos mudarnos a esa comunidad.
hacer vida en esa comunidad. Porque como tú dices, con una visita de un día, de una tarde, tú no puedes encarnarte en esa comunidad, no puedes, tu corazón no va a latir al mismo ritmo de ese lugar y de ese esquema cultural y social. Así que hay que tomar en cuenta esos detalles. Muy bien, gracias, Mario Esdras. Apolonia Peguero tiene un comentario, dice, muy de acuerdo con el planteamiento del pastor Esdras, me ha dado muchos resultados. Esto, pues, estas personas que se ganan así son buenos amigos de la iglesia y permanecen a diferencia de las campañas, creo que quiere decir. Te saluda Gustavo Lendi Esdras y Jorge Ortega Madrigal. Dice, me encantó el enfatizar un modelo de iglesia sana. Es un gran desafío, pero creo que es el camino adecuado, porque como vemos en Hechos, así era la iglesia del primer siglo. Les mando un fuerte abrazo. ¿Ok? Son Gracias, mi comentarios. querido Gustavo Lendi, y también a Jorge Ortega Madrigal, que nos visita desde México, Ciudad México. Ah, qué bien. México querido. Ujú. Am, bueno, si tienes, tenemos espacio aún para un par de preguntas más. Si hay inquietudes en la sala, por favor, la puede externar de nuevo, dejándolo aquí en la caja de comentarios, en el chat, o hacerlo en tu propia voz. Eh, el pastor Esdras todavía tiene tiempo para responder. De nuevo, quiero recordar a todos que la red de plantación de iglesias del Caribe hace parte de un movimiento más amplio. Y como parte de este movimiento, que prácticamente, bueno, es global, nosotros estamos ofreciendo un entrenamiento para plantadores de iglesia como para pastores que quieren revitalizar sus iglesias. Cuando hablamos de revitalización, estamos hablando de iglesias que de alguna manera sienten que se han quedado estancadas en el tiempo, han perdido la visión. A propósito de visión que preguntaba Mario y ese tipo de cosas, que a veces hay iglesias que tienen una visión añeja que jamás revisan, jamás regresan a ella. Entonces se pierden en el camino. Y tenemos este espacio de entrenamiento, de compañerismo, de conversación, por el cual ya han pasado varios pastores, hermanos, amigos, que formamos una comunidad y vamos siendo parte de una comunidad más amplia posteriormente. Y actualmente hay un grupo de hermanos que está pasando por esta incubadora, en la cual el pastor Esdras Kelly, el pastor Rafael Pérez, que creo que está por allí también, son parte de nuestros facilitadores. Y nos gustaría pues conectar contigo si estás interesado en darle seguimiento a este tipo de contenidos. Además, aprovecho para decirles que nuestro canal en YouTube, Vive la Iglesia, tiene disponible una serie de temas propios de este tipo de conversatorios. Tenemos allí muchos hermanos eh, nuestros de República Dominicana y de otras latitudes compartiéndonos sus experiencias a través de un temario interesante que puedes compartir con tu grupo de líderes o con tu iglesia, si así lo deseas, o con otros pastores. Puedes ir a este canal y suscribirte, por favor, y compartirlo con otros. Muy bien. Em, Isaías, levanta la mano. Y creo que con Isaías será nuestra última pregunta de esta noche. Adelante, Isaías. Abra su micrófono. Gracias, buenas noches, bendiciones para todos y felicidades al pastor por su brillante exposición del tema. Una inquietud, una pregunta en el orden de el propósito de la plantación de nuevas iglesias, referida a uno de los puntos que tocó al principio, el asunto del contexto local. Vivimos una época en la que, ¿se me escucha bien? Sí, Se advierte en cierta medida como una brecha, la falta de un eslabón en términos generacionales. Me estoy refiriendo específicamente a la juventud. Es decir, hay un marco referencial en esta generación, una buena parte de ella, en la que
ya no se tienen esos arraigos que se tenían antes de los padres cristianos, de los padres católicos, que por lo menos en alguna medida sembraban un referente moral, un referente disciplinario, etcétera. O sea, vivimos en un escalón, digamos, incluso a veces social y mundial a nivel ya de los sistemas actuales, en la que muchos jóvenes no tienen un referente, digamos, de acercamiento a Dios sólido, prácticamente ninguno. ¿Con qué estrategia puede la iglesia de hoy abordar ese vacío y atraer, por ejemplo, a esos jóvenes de los teteos, a esos jóvenes de las redes sociales, a esos jóvenes de la juca, que no tienen prácticamente ninguna referencia a nivel de hogar, a nivel de su entorno, en términos generales, y atraerlos al mensaje transformador del Evangelio? ¿Con qué estrategias, con qué tips nosotros pudiéramos abordar el caso particular de esa juventud que no tiene un marco de referencia, digamos, religioso, y el que tienen es, por lo general, desvirtuado? Bueno, hermano Isaías, muy interesante su pregunta, su planteamiento. Eh, Nosotros proponemos siempre que las plantaciones se hagan de un equipo timón, un equipo ah, donde hay una representatividad, una representación de actores. Por ejemplo, debe tener a gente que pueda conectar con la juventud a través de la música, a través del deporte. Como decíamos cuando hablábamos acerca de comenzar iglesias en zonas urbanas, que el contexto es diferente a la zona rural, pues los jóvenes tienen un contexto cultural específico y distinto. Y entonces hay que conectar con ellos por esas vías, a través del deporte, de la música, del arte. Por aquí está nuestro hermano Alfredo Forhans, que tiene experiencia conectando a través del arte. Entonces, no es llegar con el tratado, no es llegar con el megáfono, sino plantear un tablero de ajedrez, plantear un equipo con música urbana, con jóvenes, conectando con jóvenes por los canales que ellos tienen y los códigos que ellos conocen entre ambos. Esa es la mejor manera, porque a veces tratamos de hacerlo, ¿verdad? Forzosamente, vamos nosotros, un elemento como yo ya no sé si estoy en la segunda, en la tercera edad, tratando de conectar con muchachos de 18, 19, 20 años. No, hay un desfase, hay como tú decías, una brecha generacional. Tengo que mandarle mi cuadrilla de jóvenes, de teenagers, para que escuchen música juntos. Por ejemplo, mi hijo es productor musical, produce música urbana, y entonces los jóvenes de esa edad pueden hablar el mismo idioma, conocen los mismos artistas, tienen los mismos intereses, y por esa vía es que debemos abordar el tema. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Esdras. Queridos hermanos, muchas gracias a todos por su conexión esta noche. Gracias por la amabilidad de su atención y seguirnos. En la caja de comentarios en el chat he compartido con ustedes los enlaces de nuestro canal de YouTube, así como de nuestra página de Facebook. A ambos lugares pueden ir, inscribirse, suscribirse, y por favor compártalo con otros hermanos, con otros pastores, con otros líderes, y todo el material que está ahí, usted lo puede replicar con su grupo de líderes o con su iglesia, si así lo desea, si le parece que hay algún tema que es de interés o puede ayudar a su iglesia. Desde la Red de Plantación de Iglesias del Caribe, les agradecemos a todos por su tiempo esta noche, al pastor Esdras Kelly, parte de nuestro equipo, por su presentación de esta noche. En muy poco tiempo les estaremos convocando para otro nuevo encuentro de esta naturaleza. Buenas noches, bendiciones.